En ese lugar del Calvario, Él fue crucificado, golpeado por la ley de Dios, y después de ser golpeado, fue herido en su costado, y de su costado brotó el agua viva de Él. Y esta agua viva se convirtió en el producto final del Dios triuno, que la Biblia llama el Espíritu. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el libro de Éxodo, nuestro Dios Salvador siempre suministra a su pueblo escogido. Cuando los hijos de Israel estaban bajo la esclavitud de Egipto, ellos clamaron a Dios, Él los oyó y los rescató. Cuando tenían hambre, Dios los oyó y les envió el maná, el pan celestial. Y en el capítulo 17 veremos cómo Dios los suministra una vez más con el agua viva que brotó de la peña golpeada. Y con nosotros está Antonio Hernández para darnos sus comentarios con respecto al mensaje. Saludos, Antonio. Bienvenido al programa. Qué bueno es regresar al estudio vida. Antonio, hemos llegado al capítulo 17 de Éxodo y el mensaje de hoy se titula El agua viva que brotó de la peña golpeada. El Señor guió a Israel al lugar donde hizo otro milagro para suplir la necesidad de su pueblo. Por eso me gustaría leer los versículos 1 al 6 del capítulo 17 de Éxodo. Dicen así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Bueno, con esta lectura bíblica empecemos el mensaje con Witness Lee y después regresaremos a comentar sobre ello. Adelante. In chapter 16, En el capítulo 16 we have a clear picture concerning manna. tenemos un cuadro claro acerca del maná. Right after 16, we have the Luego, story. Inmediatamente después del capítulo 16, tenemos la historia del agua viva que brotó de la peña golpeada. Y creo que Dios soberanamente arregló todos estos acontecimientos. Ahora, también debemos creer que Dios, desde la creación del mundo, preparó la roca mencionada en Éxodo 17 y la colocó geográficamente en tal manera que cuando los hijos de Israel llegaron a este lugar, la peña los estaba esperando. Igualmente, como hemos visto, Dios creó y preparó el Mar Rojo para que sirviera de bautisterio a los hijos de Israel. Ahora, aquí vemos una peña que sirve como figura de Cristo. A través de toda la Biblia se ve este cuadro, de que la roca es un tipo de Cristo,
Después de crear al hombre, Dios lo puso en un jardín, donde también estaba el árbol de la vida, del cual él debía comer. Y esto también representaba al maná. En Génesis 2 estaba el árbol, que representa al maná, y también estaba el río que fluía, que representa el agua viva que satisface la sed. Luego, al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, 1 y 2, de nuevo vemos a estas dos cosas, pero el orden en el que se los presenta se invierte. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué en Génesis se ve primero el árbol y después el río? Sin embargo, en Apocalipsis se ve primero el río y después el árbol de la vida. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, es debido a que este es un cuadro de nuestra experiencia espiritual. Cuando oímos el Evangelio por primera vez, recibimos la palabra de Dios. Recibir la palabra equivale a recibir el maná. Después de que recibimos la palabra, el Espíritu empezó a fluir en nosotros como un río. Después de que fuimos salvos, el Espíritu fluye siempre como el río, trayéndonos el suministro de la palabra, o sea, al maná. De manera que primeramente tenemos la palabra al principio y luego viene el Espíritu. O sea que primero recibimos el maná y luego el agua viva. Sin embargo, a medida que nuestra experiencia de salvación continúa, se cambia el orden. Y es el Espíritu el que nos suple con la palabra. O sea, que el río fluyente siempre nos trae el maná. Así que aquí es admirable que inmediatamente después que los hijos de Israel recibieron el maná, fueron llevados a un lugar donde no había suministro de agua, para que tuviesen esta experiencia del agua viva. Nada de esto fue por casualidad. Todos estos eventos ocurrieron conforme al arreglo soberano de Dios, para presentarnos un cuadro adecuado, correcto y cabal de la salvación completa que Dios efectúa. Antonio, en Génesis tenemos el árbol de la vida para que comamos y el río para que bebamos. Y en Éxodo también vemos el maná y el agua viva. ¿Nos podría usted decir qué significa esto? El punto importante aquí es que el comer y el beber van juntos. Es decir, la Biblia trata de comer y beber. En la salvación orgánica que Dios efectúa, el hombre comparte del Dios triuno al comer y beber de Dios. Al final de la Biblia, nosotros vemos que aún en la Nueva Jerusalén seguiremos comiendo y bebiendo en la eternidad. Allí en la Nueva Jerusalén vemos dos figuras principales, que son el río de agua de vida y el árbol de la vida. El árbol crece a los dos lados del río. ¡Qué cuadro tan significativo! Este cuadro significa que dependeremos de Dios y disfrutaremos a Dios como nuestro alimento y bebida por toda la eternidad. Amén. ¡Qué cuadro tan hermoso! Es ver que estos dos van juntos. En la siguiente parte veremos cómo el Señor guió a Israel por medio de una columna de nube por el día y mediante una columna de fuego por la noche. Sigamos adelante con Witness Lee. Now we have to worship God, Ahora tenemos que alabar a Dios how sovereign He was. por su soberanía. And you have to pay your attention to Y debemos prestar atención al versículo 1 del capítulo 17, que dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Ellos viajaron conforme al mandamiento de Jehová. Aquí no hay duda de que el mandamiento ciertamente está relacionado con la columna de nube por el día y la columna de fuego por la noche. Y sabemos que esa columna era el Señor mismo que los conducía por el camino. No había necesidad de que Dios viniera y los condujera
paso a paso, diciéndoles cuándo debían ir o cuándo debían acampar. No. Ellos hicieron todo conforme a la columna. Cuando ésta se movía, ellos avanzaban, pero cuando ésta se paraba, ellos acampaban allí. Ellos simplemente la seguían, de manera que la columna los guió a propósito a este lugar seco, donde no había nada de agua, pero donde se encontraba una peña enorme. La columna los condujo allí para que experimentaran la plena salvación que Dios efectúa. Recuerden que hasta este punto ellos habían tenido experiencias extraordinarias cuando vieron el poder majestuoso de Dios mediante las 10 plagas que envió a los egipcios. Todos los israelitas la vieron y experimentaron ser salvos de ellas. Y luego experimentaron la Pascua. Y tercero, experimentaron el éxodo que los sacó de la tiranía del faraón. Luego tuvieron la experiencia de cruzar el Mar Rojo, mientras que Dios detuvo las aguas como muro para que lo atravesaran en seco. Quinto, experimentaron el cambio de las aguas amargas a aguas dulces. Sexto, experimentaron las 70 palmeras que crecen y las 12 fuentes de agua que fluyen en Elim. Luego, séptimo, en el capítulo 16, tuvieron la experiencia del maná. En un corto lapso, en 2 meses, ellos pasaron por estas 7 experiencias básicas. Y cuando consideramos nuestra historia espiritual, nos daremos cuenta que nosotros también hemos tenido estas experiencias fundamentales. Algunos de nosotros ya las hemos tenido. Ahora, después de la 7ª experiencia del maná, la columna condujo a los hijos de Israel al lugar donde tendrían la 8ª experiencia, que es la experiencia de Cristo como su agua viva. Para nosotros, el beber es más necesario que el comer. En este sentido, esta agua viviente que fluye de la peña que fue golpeada es más crucial que el maná. La Biblia nos presenta primero el comer y luego el beber. Tenemos que ver esto. Se necesita el agua para la digestión y asimilación de la comida. El mismo principio se aplica cuando los incrédulos responden a la predicación del Evangelio y abren su corazón para recibir al Señor. Pero si ingieren la palabra del Evangelio sin experimentar al Espíritu, no podrían digerirla. Y esto no es todo. Con el maná no vemos muy claramente la muerte de Cristo. Pero ahora, en este cuadro de la peña que fluye agua viva, tenemos una roca inmensa y tenemos a Moisés con su vara, con la cual golpeó la roca. Les digo, este cuadro nos presenta una figura clara y completa de la crucifixión de Cristo. Antonio, en Éxodo 17 vemos que la peña golpeada es un tipo de la crucifixión de Cristo. El versículo 6 dice así: He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. ¿Nos podría usted decir por qué nos muestra este cuadro la crucifixión de Cristo? En tipología, Moisés representa a la ley, y la vara representa el poder y la autoridad de la ley. Por supuesto, la peña representa a Cristo. Golpear la peña con la vara significa que Cristo fue golpeado por la autoridad de la ley de Dios. A los ojos de Dios, el Señor Jesús fue crucificado, no por los judíos, sino por la ley de Dios. Durante las primeras 3 horas de su crucifixión, Cristo sufrió bajo la mano del hombre, pero durante las últimas 3 horas de su crucifixión, Cristo sufrió porque fue golpeado por el poder de la ley de Dios. Después de haber comido el maná que cayó en el desierto, los hijos de Israel tuvieron sed, de manera que el Señor los llevó a la peña que Moisés golpeó. Esto nos muestra que después de haber sido salvos,
el Señor nos lleva adelante a la siguiente experiencia espiritual. Y esta experiencia espiritual es que disfrutemos diariamente a Cristo como el agua viviente que fluye. Así que avanzamos del maná a la peña. Avanzamos de una experiencia espiritual a la próxima. Dios no le dijo a Moisés que encontrara una peña. No, la peña estaba allí, en su lugar, y la columna los condujo a ese lugar en su tiempo. Es decir, cuando ellos tenían sed. Todo el ambiente estaba preparado para que tuvieran la experiencia de la peña. Ahora necesitamos ver que la peña es un cuadro de la crucifixión del Señor Jesús. El hecho de que la peña fue golpeada significa que Cristo fue herido en la cruz. Cuando Moisés golpeó la peña, de la peña salieron aguas. Y esto representa el agua que salió del Señor Jesús cuando Él fue herido en su costado. Como lo dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 19, versículo 34, lee así: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Así que este cuadro nos muestra que Dios permitió que Cristo fuese herido para que fluyera el agua viva. Y esta agua viva llegó a ser el Espíritu que el Señor había predicho en Juan 7, 38 y 39. Estos versículos dicen así: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estos versículos nos dejan ver que cuando Cristo fue herido, el agua viva que salió de él fue lo que entró en nosotros, llegando a ser en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Aleluya! En nosotros hay una fuente de agua viva. De manera que este cuadro de la experiencia del agua viva que bebieron los israelitas es un cuadro de nuestra misma experiencia. Es un cuadro de una experiencia neotestamentaria. Un cuadro que dice que nuestro disfrute de Cristo es como la fuente de agua viva que brota en nosotros para vida eterna. Este es el primer cuadro que vemos en el libro de Éxodo acerca de la crucifixión del Señor Jesús. Muy bien. Ahora veremos cómo el apóstol Pablo describe en 1 de Corintios capítulo 10 que esta peña es Cristo y que esta roca espiritual siguió a los hijos de Israel. Adelante con la conclusión del mensaje. The whole Bible tells us Toda la Biblia nos dice our God is our rock. que nuestro Dios es nuestra peña o la roca. Esta roca es, número 1, la roca que nos engendró, porque Deuteronomio 32:18 se refiere a Dios como la roca que nos engendró. Dice, la roca que te creó, Dios tu creador. Nuestra roca es nuestro Padre. Esta es la roca que engendra, que está llena de vida. Luego, otros 2 versículos nos dicen que esta roca es nuestro refugio. En Salmo 94:22 dice, Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Isaías 32:2 dice que esta roca es un gran peñasco en tierra calurosa, bajo la cual somos refrescados. Hay cerca de 100 versículos que mencionan la roca, y esta roca es nuestro Dios. Sin embargo, ahora esta roca estaba allí, en un lugar seco, esperando al pueblo de Dios. Estaba lista para ser golpeada, para que fluyera de ella el agua viva, que es Dios mismo para el pueblo de Dios. Esta agua que fluye no es nada menos que el Espíritu. En Juan capítulo 7, en los versículos 37 al 39, el Señor Jesús dice
que Él alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tal como lo dice la palabra, todos los creyentes del Señor Jesús beberán el Espíritu. Pero en ese entonces aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es, no había sido aún crucificado. Si continuamos leyendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 vemos que cuando el Señor Jesús fue crucificado, un soldado le abrió el costado con una lanza y al instante salió. ¿Qué cosa? Fluyeron sangre y agua de su costado. Además, 1 Corintios 10:4 dice que todos los israelitas comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y Pablo no solamente se atrevió a decir que era una roca viva, sino que esa roca los seguía. Esa roca caminaba. Cuando los israelitas viajaban, la roca viajaba con ellos. Y por eso Pablo nos dijo que la roca los siguió. Existe tal roca, una roca que camina junto con nosotros. Y esa roca los siguió por 38 años, desde Horeb hasta Kadesh, hasta el final. Esta roca nos muestra un cuadro claro de lo que Dios es, de cómo es Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio, Él es nuestro descanso, nuestro refresco, Él es todo para nosotros. Y también nos habla de cómo Él vino a la tierra mediante la encarnación de Cristo, cómo vino a cierto lugar y estaba allí esperándonos. En ese lugar del Calvario, Él fue crucificado, golpeado por la ley de Dios, con el poder y la autoridad de Dios. Y después de ser golpeado, fue herido en su costado, y de su costado brotó el agua viva de Él. Y esta agua viva se convirtió en el producto final del Dios triuno, que la Biblia llama el Espíritu. Así que esta es la explicación e interpretación que la misma Biblia presenta de esto. Gloria al Señor. Este cuadro en Éxodo 17 es maravilloso, porque vemos al mismo Dios triuno en él. Aquí tenemos la revelación del Dios triuno, tanto en la experiencia de los hijos de Israel como en nuestra propia experiencia. En este caso, Dios el Padre le dio a Moisés el mandamiento de que fuera a la peña, donde Dios mismo estaría delante de él. Cristo es la roca que fue golpeada por la ley, y el resultado fue el agua que fluyó, el cual representa el Espíritu en el Nuevo Testamento. Este Espíritu fluye a nosotros, dándonos vida. De manera que en este cuadro vemos al Dios triuno, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu, todos trabajando juntamente para llevar a cabo la salvación de Dios en la humanidad. ¡Aleluya! Estos cuadros son maravillosos. Muchas gracias, Antonio, por estos comentarios tan reveladores. Y esperamos verle muy pronto. Esperaré por su invitación. Gracias. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación?
El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.